Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy aquí una vez más del Ministerio del Nuevo Pacto. Hoy continuamos con el estudio de Efesios y nos quedamos en Efesios 1, 15 y vamos a entrar a lo que es el espíritu de la sabiduría y revelación. Entendiendo el tema pasado, que la voluntad de Dios, mi hermano, sea que es que la iglesia sea para alabanza de su gloria o para dar a conocer su grandeza de su sabiduría, ¿verdad? Es necesario que hacer la voluntad de Dios. Si ya sabemos que la voluntad de Dios es ser para alabanza de su gloria o para predicar sus misterios, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos y por eso necesitamos recibir para eso, para la voluntad de Dios, el espíritu de sabiduría y de revelación. Ese espíritu de sabiduría y de revelación o de inteligencia es el que habla también en el pasaje de Efesios 1:7, donde dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia significa cuánto conocimiento ya tienes del misterio de este evangelio, cuánto ya conoces. Según la riqueza, según cuánto conocimiento tienes, entonces dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entre más conocimiento yo tengo de la gracia, del misterio de este evangelio que me predica Pablo, entonces yo adquiero más sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer estos misterios a la iglesia, no solamente a la iglesia, sino también a las falsas doctrinas, a los falsos argumentos y a la falsa ciencia de todo el planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros necesitamos que pedir a la iglesia, pedirle a Dios que nos mande el espíritu de sabiduría y de revelación, como lo vamos a leer en Efesios 1:15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando a Dios para que le conceda a la iglesia de Efesios que Dios le mande el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué razón. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que entienda todos los misterios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es el llamado que estamos teniendo, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál va a ser nuestra herencia nosotros los santos. Entonces eso es lo que va a ser el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y no solamente eso, sino también lo que dice el 19. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. También nos va a dar a conocer qué poder de fuerza nos va a dar Dios por medio de este espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, la iglesia necesita orar, toda la congregación necesitamos orar por el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo. Nos va a aumentar el saber, nos va a aumentar el entendimiento, nos va a aumentar el poder de Dios, el cual operó en Jesucristo. Por eso dice ahí en el 20, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Al adquirir este espíritu de sabiduría y de revelación, mi hermano, nos llenamos del pleno conocimiento de Dios. El postrer estado nuestro va a ser resucitar de los muertos. Así como lo resucitó a Jesús, también nos va a resucitar. No solamente nos va a dar entendimiento, no solamente nos va a hacer saber para qué somos llamados, no solamente nos va a hacer saber nuestra herencia, sino también nos va a dar el poder que nos va a dar Dios para testificar esta sabiduría y ser resucitados también de entre los muertos. Por lo tanto, dice en el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese espíritu que vamos a recibir de sabiduría y de revelación, mi hermano, va a hacer que tengamos tanta sabiduría de Dios, la plenitud de la sabiduría de Dios, en el cual vamos a tener que dar a conocerlo a los principados y a toda autoridad que se mueve en este planeta. Esos principados y autoridades son las falsas doctrinas, la falsa ciencia, es el conocimiento del mundo,
son las religiones. Todo lo que se mueve en el planeta, en este mundo de sabiduría, de ciencia, de este mundo, quedará bajo los pies de esta sabiduría, sometida bajo la sabiduría de Dios que está recibiendo la iglesia por el evangelio que predica nuestro apóstol Pablo, que es la gracia, que por gracia sois salvos. Entonces, cuando recibimos esta autoridad, mi hermano, dice aquí en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, al recibir los misterios de la sabiduría de Dios, por estar orando, que Dios nos mande el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, nos vamos a llenar de la plenitud de Dios, de todo su saber. Entonces recibiremos la sabiduría plena de Dios, la cual ninguna sabiduría de este mundo puede resistir. Todos van a quedar doblegados, porque eso es el evangelio de Dios, hermano. Es apto para derribar toda fortaleza, todo argumento, toda enseñanza falsa de este planeta que está en este mundo, y quedará doblegado bajo los pies de la sabiduría de Dios que tiene su iglesia. Por eso es importante tener el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y estos son nuestras bendiciones espirituales estando en Cristo, estando en este evangelio, mi hermano. Hablar de Efesios, sin duda alguna, nos acordamos de aquel pasaje que habla de la armadura de Dios. Es que no tenemos pleito con carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Es necesario derribar todo engaño, toda mentira del diablo que hay en este planeta, para derribar ese reino y traer el reino de los cielos, la sabiduría de Dios a este mundo, y establecer el reino de Dios con la sabiduría de Dios, obtenida, mi hermano, por el evangelio que se nos fue dado a nosotros los gentiles. Los judíos no lo quisieron. Este mensaje dado por Dios a Pablo para que lo predicase a todo el mundo es para los gentiles, para salvación de las almas. También para los judíos, pero como los judíos no quieren nada con Cristo Jesús, es la salvación para nosotros. Pongamos nuestra mirada, nosotros que no somos judíos, que somos gentiles en Cristo, en este evangelio. Es nuestra salvación. No perdamos tiempo con otras doctrinas, no perdamos tiempo con otras enseñanzas. Enfoquémonos en lo que nos salva a los gentiles, ser salvos y salvar a otros, porque esa es la voluntad de Dios, darnos a conocer el misterio de este evangelio, y eso se nos fue dado a nosotros los gentiles. Por lo tanto, hermano, esforcémonos. Este evangelio es poderoso para derribar fortalezas, toda doctrina falsa. Todas las falsas doctrinas quedarán bajo los pies de este mensaje, y nadie podrá soportar tu sabiduría, porque has obtenido la sabiduría que viene de lo alto, de este evangelio de revelación. Hermano, espero que te haya servido. Cualquier comentario o cualquier duda, escríbenos, ¿verdad? Estamos para servirte. Continuamos más adelante. Que Dios te bendiga.